Las olas rompían con furia en la superficie, pero en las profundidades del océano todo era silencio y oscuridad. El submarino Leviatán se adentraba en las aguas abisales, en una misión que prometía revolucionar el mundo científico. A bordo, un equipo de élite compuesto por los mejores oceanógrafos, ingenieros y cartógrafos marinos. La euforia inicial se mezclaba con una inquietante sensación, algo en el ambiente se sentía denso, casi palpable. Los paneles de control brillaban con luces intermitentes y el zumbido constante de los motores resonaba en los pasillos metálicos. El capitán Hernández observaba fijamente el sonar, frunciendo el ceño ante lecturas que no tenían sentido. Una masa enorme aparecía y desaparecía en las pantallas, como si el océano jugara con ellos. «Debe ser una falla técnica», murmuró, intentando tranquilizar a su tripulación. Pero todos notaban que algo estaba mal. En el comedor, las conversaciones eran escasas. Las risas y bromas que acompañaron el inicio del viaje se habían desvanecido. La doctora Morales, bióloga marina, repasaba sus notas cuando un sonido agudo perforó el silencio. Un chirrido metálico que hizo temblar las paredes. «¿Qué demonios fue eso?», exclamó uno de los ingenieros. Las comunicaciones comenzaron a fallar, las luces parpadeaban y una sensación de claustrofobia se apoderó de todos. El submarino se detuvo abruptamente. Los motores dejaron de funcionar y la iluminación de emergencia se encendió, bañando todo con una luz rojiza. Los intentos por restablecer el control fueron inútiles. Desde la sala de mando, el capitán emitía órdenes mientras el pánico se extendía. «No estamos solos», susurró la doctora Morales al sentir una vibración proveniente del casco exterior. Golpes sordos, rasguños que recorrían la estructura como si algo o alguien estuviera tratando de entrar. Un grito desgarrador resonó por los altavoces. Era el técnico encargado de los motores, quien había bajado para intentar repararlos. La cámara de seguridad mostraba imágenes distorsionadas, pero se podía vislumbrar una sombra arrastrándolo hacia la oscuridad. Los corazones latían con fuerza, el miedo se apoderaba de cada uno de ellos. Sin comunicaciones ni forma de escapar, estaban atrapados en las profundidades con una presencia desconocida. Decidieron reunirse en la sala de mando. El capitán intentaba mantener la calma, pero sus manos temblorosas lo delataban. La ingeniera Velasco propuso intentar activar el sistema de emergencia manualmente, pero para ello debían desplazarse por los estrechos corredores del submarino. Armados con las pocas herramientas que tenían, formaron un pequeño grupo mientras el resto aguardaba. A medida que avanzaban, los sonidos se intensificaban. Susurros incomprensibles, lamentos que parecían provenir de los mismísimos abismos. Las sombras jugaban con su mente, cada movimiento en la periferia de su visión los hacía voltearse bruscamente. Llegaron a la sala de máquinas y comenzaron a trabajar frenéticamente. De repente, las puertas herméticas se cerraron, separándolos del resto de la tripulación. En la sala de mando, la tensión era insoportable. Las pantallas mostraban anomalías, símbolos extraños que nadie podía descifrar. «Esto no es una falla técnica», dijo la doctora Morales con voz quebrada. «Hay algo interfiriendo con nuestros sistemas». Un ruido ensordecedor los hizo cubrirse los oídos. Las luces se apagaron por completo, sumiéndolos en una oscuridad absoluta. Los latidos de sus corazones eran lo único que escuchaban. De pronto, una luz tenue emergió de las profundidades frente al submarino. Una figura colosal, de formas indescriptibles, emergió de entre las sombras. Sus ojos, si es que eran ojos, reflejaban edades olvidadas, horrores ancestrales que ningún ser humano debía presenciar. La criatura rodeó el submarino, acariciando el casco con tentáculos que dejaban un rastro de corrosión. El grupo atrapado en la sala de máquinas escuchaba los golpes y el crujir del metal. Sabían que el tiempo se acababa. La ingeniera Velasco logró activar parcialmente el sistema, otorgándoles una esperanza efímera. Pero al intentar regresar, encontraron los pasillos inundados. El agua entraba a borbotones,
arrastrando consigo objetos y cuerpos. Los rostros de sus compañeros flotaban con expresiones de terror infinito. La desesperación los impulsó a seguir avanzando, buscando una salida que parecía inalcanzable. En la sala de mando, el capitán y la doctora observaban impotentes cómo la criatura se fusionaba con el submarino, introduciéndose por cada rendija, por cada espacio disponible. Un frío glacial llenó el ambiente. Los instrumentos comenzaron a funcionar de manera errática, mostrando lecturas imposibles. Esto es el fin, pensó el capitán mientras tomaba la mano de la doctora. Pero ella, con una mirada de determinación, señaló hacia una de las consolas. Aún podemos hacer algo. Introdujo una serie de comandos, intentando sobrecargar los sistemas para generar una explosión que quizás los liberara de aquel infierno. Pero la criatura parecía anticiparse a cada movimiento, frustrando sus esfuerzos. El agua alcanzó la sala de mando. Los pocos supervivientes se reunieron, aceptando su destino. Pero entonces, un destello de luz iluminó todo. El submarino comenzó a ascender rápidamente, como si una fuerza invisible lo empujara hacia la superficie. Los sensores mostraban altitudes que cambiaban drásticamente, pero algo no cuadraba. No estaban subiendo a la superficie, sino cayendo. La gravedad se invertía, el sentido del espacio y el tiempo se distorsionaba. Gritos de pánico llenaron el ambiente mientras eran arrastrados hacia un abismo interminable. Las paredes del submarino se deformaban, estirándose como si fueran de goma. Las alucinaciones se volvieron insostenibles. Cada uno veía sus peores miedos materializarse frente a ellos. En un último acto de desafío, el capitán logró activar la alarma de emergencia. Una señal de auxilio que esperaba, contra toda probabilidad, que alguien pudiera recibir. Pero sabía que era inútil. Estaban más allá de cualquier rescate posible. La realidad se desintegraba a su alrededor, consumidos por una oscuridad que no pertenecía a este mundo. El submarino Leviatán nunca fue encontrado. Las pocas transmisiones que lograron captar estaban llenas de interferencias y sonidos incomprensibles. Los equipos de rescate no hallaron rastro alguno, y con el tiempo, se convirtió en uno de los mayores misterios marítimos. Pero en las noches más silenciosas, los marineros cuentan que si se sumerge un micrófono en ciertas partes del océano, se pueden escuchar susurros y gritos que emergen desde las profundidades, contando la historia de aquellos que se aventuraron demasiado lejos y se encontraron con horrores inimaginables. Los familiares de la tripulación nunca obtuvieron respuestas. Las autoridades cerraron el caso, catalogándolo como un trágico accidente. Pero entre documentos clasificados, existen reportes que hablan de entidades desconocidas, de fuerzas que habitan en los abismos y que devoran todo a su paso. Historias que son silenciadas para no desatar el pánico, pero que permanecen latentes entre quienes conocen la verdad. El océano guarda secretos que el ser humano no está preparado para descubrir. Hay lugares donde la luz nunca ha llegado, y donde criaturas ancestrales aguardan pacientemente. El Leviatán fue solo una víctima más de las profundidades insondables, un recordatorio de que hay límites que no deben ser cruzados. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.